El Papa, signo de contradicción. Cuando José y María llevan a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, el anciano Simeón menciona que Jesús es, como dice en capítulo 2 de Lucas, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Palabra de Dios. Y poco después dice en el versículo 34, este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción. Palabra de Dios. Con lo cual queda claro que la luz que nos trae Cristo es signo de contradicción. Y si Cristo es signo de contradicción, por supuesto también su vicario, el Papa, la cabeza visible de la iglesia que dejó Jesús. Pero ¿por qué Jesús y su vicario en la tierra son signo de contradicción? Porque dan luz, mucha luz. Y cuando estamos en cierta oscuridad, la luz puede ser tal que encandila y no vemos bien. Se requerirán ciertas disposiciones para ver bien. Algunas veces se requerirá de ser perseverantes y estar expuestos a esa luz un tiempo para que nuestros ojos se acostumbren a esa luz y empecemos a ver con claridad. Esto ha sido así en tiempos de Jesús y después en la historia de la iglesia. ¿Jesús fue incomprendido? Sí, especialmente por ciertas personas religiosas y doctas. Obviamente no fueron las únicas que no lo comprendieron. ¿Quién siguió a Jesús? Generalmente personas sencillas y no con tantos estudios. ¿Por qué esta diferencia? ¿Será que las personas sencillas y de pocos estudios fueron crédulas y fanáticas al seguir a Jesús? Sin descartar que podría haber algunas así, la verdad es que no es la norma. Las personas sencillas y simples lo siguieron con convicción y en su momento muchas de ellas dieron gran testimonio, incluso algunas hasta el derramamiento de su sangre. Entender el camino del Señor y sus enseñanzas no siempre es sencillo, y mucho menos si se hace solamente con las fuerzas humanas y las actitudes equivocadas. ¿A qué se refieren las palabras que ya vimos del anciano Simeón de que Jesús será causa de caída y de elevación para muchos? Pues bien, la realidad es que ante el encuentro o el anuncio de Jesús, que es amor y verdad, la persona tiene que tomar una opción. ¿Lo sigo o no lo sigo? ¿Le creo o no le creo? ¿Aplico en mi vida sus enseñanzas o no? Y según sea la decisión que se tome, tendrá consecuencias fuertes en la persona y en su vida. Es una decisión que marca el camino de la propia existencia. De esta manera sucede lo que el anciano Simeón dice más adelante en el versículo 35. A fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Palabra de Dios. Es decir, ante Jesús se manifiesta lo íntimo que cada quien lleva en su corazón, el mundo interior que ha construido. Cuando en el interior se ha construido amor y verdad, la persona se sentirá identificada con Jesús, con sus palabras, con su enseñanza, con su conducta. Si no es así, sentirá indiferencia o incluso rechazo, enojo y hasta odio. Habrá otras personas que su interior está oscilando entre el bien y el mal y están buscando un camino, una luz porque están insatisfechos con su vida y están abiertos a esta posibilidad. Así, el encuentro con Jesús será la respuesta a sus inquietudes, a sus interrogantes más profundos, el bálsamo y la sanación que buscan. Por eso, la conversión de alguien que decide seguir de corazón a Jesús no se da solamente por argumentos lógicos o racionales. Estos podrían ser un elemento de ayuda en algunos casos, pero la cuestión es más profunda y espiritual. En este sentido, no es suficiente ser muy estudiado y docto para lograr el amor y la santidad en la persona. Obviamente, es importante una búsqueda de la verdad, pero no en un sentido puramente académico y racional, sino en un sentido más profundo y espiritual. Así se ven personas estudiadas y doctas, por ejemplo, que son ateas o que han perdido la fe. Aunque también las hay santas y sabias como en los grandes padres y doctores de la iglesia, como por ejemplo San Agustín, San Buenaventura o Santo Tomás de Aquino, por ejemplo.
Pero también se logra la santidad en personas sencillas y no intelectuales, como en Santa Rosa de Lima, San Juan Diego, Santa Cita, Santa Faustina, San Diego de Alcalá e incluso el Santo Cura de Ars. ¿Qué es lo que hace que tanto personas sencillas y a veces sin gran instrucción y cultura, y otras con grandes estudios, sigan de corazón a Jesús hasta llegar a ser santos? Obviamente, como se ve, pues no es la cantidad de estudios. De hecho, entre los 12 apóstoles no hay un escriba, fariseo o doctor de la ley, que eran personas religiosas y preparadas en la escritura. Y son precisamente varios doctores de la ley y fariseos que persiguen a Jesús y lo rechazan. Obviamente no todos, ¿no? Como el caso de Nicodemo, por ejemplo. Sin embargo, la fe católica no es fideísmo, es decir, creer contra la razón, sino que la fe es racional. Por eso San Pedro dice, en la primera carta de él, dice, al contrario, den culto al Señor Cristo en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza. Palabra de Dios. Pero a la vez, la fe para crecer requiere humildad, ya que aunque la fe no se opone a la razón, sino que es razonable, no se logra profundizar con la sola razón todo el misterio que encierra la fe, la verdad revelada. O también hay verdades reveladas que sería imposible haber llegado a ellas con las solas fuerzas de la razón. La cuestión es que se requiere no solamente lo racional y lo lógico, sino más aspectos para entender las verdades de Dios de la manera adecuada, de la manera como Dios quiere. Se tiene que involucrar a toda la persona y se requiere una apertura y actitud de amor para entender al amor mismo que nos habla. Por eso, dice el Papa Benedicto XVI, la fe permite un saber auténtico sobre Dios que involucra toda la persona humana. Este conocimiento de Dios a través de la fe no es por ello solo intelectual, sino vital. Es el conocimiento de Dios amor, gracias a su mismo amor. El amor de Dios además hace ver, abre los ojos, permite conocer toda la realidad más allá de las estrechas perspectivas del individualismo y del subjetivismo que desorientan las conciencias. Esto lo dijo en la audiencia general el miércoles 4 de noviembre de 2009. Bien, así es, como dice el Papa, el amor de Dios hace ver, abre los ojos. Por eso, el abrirse con amor y humildemente a la gracia es fundamental para entender las verdades de Dios. También el Papa Benedicto XVI así lo expresa, ¿no? Dice, Dios con su gracia ilumina la razón, le abre horizontes nuevos, inconmensurables e infinitos. Lo dice también en una audiencia general el 21 de noviembre del 2012. Por eso, San Diego de Alcalá, un santo con pocos estudios, al ser preguntado por temas espirituales difíciles, daba respuestas que dejaban admirados a las personas. Es el caso también de San Pedro y San Juan al hablar con los notables de Israel, como vemos en Hechos capítulo 4, que dice, los miembros del Sanedrín estaban asombrados de la seguridad con que Pedro y Juan hablaban, a pesar de ser personas poco instruidas y sin cultura. Palabra de Dios. Por tanto, así como las verdades reveladas nos sobrepasan, su comprensión e interpretación también. Se requiere la gracia, la acción del Espíritu Santo para entender. Por eso dice la Biblia en Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no lo hará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Palabra de Dios. Y también en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, se dice, pero tengan presente ante todo que nadie puede interpretar por cuenta propia una profecía de la Escritura. Palabra de Dios. Por eso Jesús nos guía en la interpretación a través del magisterio que ha dejado en su iglesia, quien la máxima autoridad es el Papa, su vicario. En ese sentido, Jesús les dice a los 11 en Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo.
Palabra de Dios. Se ve que Jesús está con los que ha puesto para enseñar en la iglesia, es decir, con Pedro y los unidos a Pedro. Por tanto, dice lo siguiente en Lucas 10:16. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Palabra de Dios. No es suficiente, por tanto, saber leer para entender las verdades de Dios, ya sean las de la revelación o incluso las del magisterio de la iglesia. Requerimos su gracia y la acción del Espíritu Santo. Y esto es lo que caracteriza a los santos, tanto a los intelectuales como a los que no lo son. Sus disposiciones les llevan a entender las cosas de Dios a un nivel más profundo que lo que proporciona la pura racionalidad. ¿Cuáles son estas disposiciones? Las que ayudan a llenarnos de la gracia y del Espíritu de Dios. En ese sentido, la palabra de Dios nos dice en Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Palabra de Dios. Y en Hechos 5:32 dice, nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen. Palabra de Dios. Queda claro, por tanto, que la humildad hace que Dios nos llene con su gracia y la obediencia hace que nos llenemos del Espíritu Santo. Y vemos que los santos viven fuertemente estas virtudes de humildad y de obediencia. Y por supuesto también podemos hablar del amor, ¿no? Que es lo que decía el Papa Benedicto, que es lo que hace que se nos abran los ojos, obviamente del Espíritu, para entender las verdades de Dios. Por eso, su comprensión y vivencia de las verdades de Dios es grande y profunda en los santos. Estas virtudes llevan a tener la actitud de la infancia espiritual que Jesús quiere que tengamos. Por eso en Mateo 18, del 2 al 3 dice, Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Y en Mateo capítulo 11, del 25 al 26, Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Palabra de Dios. ¿Cómo cobran claridad estas palabras de Jesús para entender sus misterios y verdades para vivirlos? Hay que ser pequeños, simples, humildes y obedientes. Quienes tienen estas actitudes, en cierto grado, ven con claridad y profundidad la diferencia entre la verdad y el error, la diferencia entre lo auténtico y lo falso. Por eso no es cuestión de mucha lógica o muchos estudios, como enseña la historia, para entender las verdades de Dios y su voluntad, sino sobre todo estas cualidades, que además nos van santificando. ¿Quiénes han seguido a Jesús tanto en su tiempo como a través de la historia? Pues precisamente quienes han tenido estas cualidades en cierto grado, ya que las mismas se pueden perfeccionar. Ahora, ¿quiénes han rechazado a Jesús e incluso perseguido? Quienes más bien se van por el camino contrario, el de la soberbia, la autosuficiencia, el juicio, la crítica, la desobediencia, que luego puede desembocar en ataque e incluso ira y hasta odio, ya que es el camino diabólico. Por eso Jesús es signo de contradicción y por tanto también su vicario, el Papa. Se requieren precisamente estas cualidades espirituales para entender y vivir lo que se nos propone. Solemos acomodarnos en nuestras estructuras y criterios individuales. Y si algo no encaja con eso, pues respondemos rechazando lo que se nos propone. Pero el reto a los seguidores de Cristo en este sentido ha sido constante en la historia. Imaginémonos en el tiempo de Jesús cuando curaba en sábado. Nos parece algo insignificante hoy para nosotros los católicos, pero para un judío que guardaba el sábado de acuerdo a la Escritura, no de acuerdo a cualquier cosa, de acuerdo a la Escritura, no era tan sencillo. Pensemos que somos judíos y judíos practicantes en la época de Jesús. ¿Lo seguimos o no lo seguimos? Los dirigentes religiosos dicen que Jesús está mal y que profana el sábado. ¿Qué hacemos? ¿Creemos en Cristo o no? Otro aspecto, imaginemos que somos judíos con una gran tradición monoteísta y este Jesús dice que es hijo de Dios, pretende ser Dios.
¿Tiene razón Jesús o no? ¿Lo seguimos, no lo seguimos? Como vemos, en la historia hubo quien lo siguió y quien no lo hizo, e incluso lo persiguieron hasta la muerte. ¿En qué grupo estaríamos? Entre quienes siguieron a Jesús, su decisión de seguirlo no fue porque hayan tenido muy clara la doctrina teológica sobre la diferencia entre sustancia e hipóstasis en la Santísima Trinidad, la cual se desarrolló siglos después. Lo siguieron porque tenían, como hemos visto, las disposiciones interiores requeridas para que la gracia de Dios y el Espíritu Santo les iluminaran y reconocieran en Jesús y en sus palabras la verdad y el amor. Incluso, aunque racionalmente ciertas cosas no entendieran. Recibieron y desarrollaron una fe auténtica. Por tanto, el Evangelio y las palabras de Jesús son siempre claras y explícitas. Es un hecho que no. La Biblia tiene sus partes claras y otras pues no. Esto es una realidad. Se pueden entender y vivir sus palabras, pero requiere condiciones de humildad, obediencia, simplicidad, confianza, acogida y apertura a su voluntad. Y por tanto también a la enseñanza y guía de la iglesia. Jesús en su mensaje no solamente quiere darnos una noticia racional, sino trabajar nuestro interior hacia la santidad, la cual requiere estas disposiciones de pequeñez, obediencia y humildad. Por eso, la Santa Escritura, aunque en general es clara, tiene sus partes también oscuras. Y si no leemos la palabra de Dios con las actitudes correctas, podemos ver aparentes contradicciones, aunque en realidad no existen. O incluso podemos escandalizarnos. Y ante el mensaje y la voluntad de Dios se manifiesta, sale a la luz esta división que ya estaba en ellos según su interior. Es la división entre los que en su interior albergan soberbia, juicio, crítica, autosuficiencia, y entre los que son humildes, pequeños y obedientes. Esta división, por tanto, ya está. La presencia de Jesús solamente hace, como se dice en Lucas capítulo 2, versículo 35, que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Palabra de Dios. Como lo dijo precisamente el anciano Simeón. Imaginémonos otra vez en el tiempo de Jesús. Y de repente nos dice Jesús que vamos a comer su carne y beber su sangre. ¿Cómo hubiéramos reaccionado? ¿Nos sonaría a paganismo y a sacrificios humanos? ¿Pensaríamos en canibalismo? ¿Lo seguimos o ya no? Pensaríamos que los fariseos y doctores de la ley tienen razón sobre él. ¿Realmente es un farsante que nos quiere engañar? En su tiempo mucha gente se escandalizó y ya no lo siguió. Lo dice el Evangelio. ¿Acaso Jesús se equivocó? Al respecto de este punto, precisamente está en Juan capítulo 6, versículo del 60 al 66, se menciona la reacción de algunos discípulos que lo seguían. Dice el Evangelio. Después de oírlo, muchos de sus discípulos decían, es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Palabra de Dios. Como vemos, las palabras de Jesús provocan escándalo y muchos discípulos lo dejaron. No es difícil ver cómo Cristo, al ser signo de contradicción, purifica a quienes pretenden seguirlo. En este caso, purificó al grupo que lo seguían. Entre quienes lo dejaron, pudo haber gente que lo seguía por un interés material, de recibir solamente pan para comer, quizá porque veían en él a alguien que podía servirles para sus intereses políticos o de otra índole. Después de que muchos lo dejan, vemos qué hizo Jesús en este mismo capítulo 6 de San Juan, en el versículos 67 al 69. Jesús preguntó entonces a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos?
Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra de Dios. Vemos que Pedro y los otros apóstoles siguen con él. Lo siguieron porque conocían muy bien la doctrina de la transustanciación. ¿Sabían muy bien la diferencia filosófica entre sustancia y accidente? Claro que no. Sino por las actitudes interiores correctas que llevan a Pedro a tener claridad, a creer, a tener fe en la persona y en las palabras de Jesús que tiene enfrente, proclamando que es Señor, que tiene palabras de vida eterna y que es el Santo de Dios. Lo entiende a un nivel espiritual más profundo. Vemos, por tanto, la realidad de que Jesús es signo de contradicción desde que estaba en la tierra y así lo ha sido en la historia de la iglesia. De hecho, también en el siguiente capítulo 7 de San Juan, también hay diferentes opiniones sobre Cristo, a grado que dice el Evangelio en el versículo 43. Y por causa de él se produjo una división entre la gente. Palabra de Dios. Sin embargo, esto no quiere decir que a lo largo de la historia no sea necesario precisar los términos, aclarar y profundizar en la doctrina. Así, el Espíritu Santo, que siempre guía a la iglesia y nunca la abandona, ha hecho que se precisen los términos, los conceptos, para profundizar en el misterio y desarrollar la doctrina como así ha sido. Y siempre, claro, bajo la guía del magisterio auténtico de la iglesia, que tiene su fundamento en el Papa. Como en el ejemplo propuesto de la Santísima Trinidad, de que alguien en su momento podría haber confuso lo de un solo Dios y tres personas divinas, y podía pensar que es absurdo y una trampa, de hecho, porque si hay tres personas divinas, pues tiene que haber tres dioses. Pero no es así. La realidad es que sí son tres personas divinas, pero un solo Dios, como nos ha enseñado la Iglesia. Por eso, en la historia, la doctrina sobre la Santísima Trinidad se desarrolló y se precisó. Se precisó que no es lo mismo naturaleza o sustancia que persona o hipóstasis. O también, en su momento, se precisó que una cosa individual puede tener sustancia y accidentes. Y aunque estén juntos, la sustancia y los accidentes no son lo mismo. Y esto ayudó, por ejemplo, a la doctrina de la transustanciación de la Eucaristía, que se desarrolló también siglos después de Cristo. Sin embargo, la gente mucho antes y durante siglos ha comulgado, ¿no?, creyendo en las palabras de Jesús de que Él está en la hostia consagrada. Igualmente, hoy puede ser necesario precisar lo que es pareja, unión, relación o pecado, que no son lo mismo. Aunque a alguien pueda resultarle confuso, como a un judío en los tiempos de Jesús le resultó confuso que Jesús fuera otra persona divina y a la vez siguiera existiendo el monoteísmo, o comer realmente su cuerpo y su sangre. Después de la ascensión de Jesús, su primer vicario, San Pedro, también es signo de contradicción. Vemos en los Hechos de los Apóstoles que se realiza la sanación de un paralítico de nacimiento y Pedro empieza a predicar sobre Jesucristo resucitado. Con este hecho muchos abrazan la fe, pero también esto irrita a los sacerdotes, a los saduceos y al jefe de los guardias del templo, que lo detienen y lo encarcelan junto con San Juan. También Pedro es signo de contradicción cuando al tener una visión, como se narra en Hechos capítulo 10, establece que se puede comer cualquier alimento. Para un judío esto es un cambio muy drástico. Durante siglos habían vivido con estas reglas. Reglas sobre la prohibición de comer ciertos alimentos, puesta nada menos que por Dios, como se ve en Levítico capítulo 11, versículos del 1 al 8. Y no por algún papa concilio en un documento pontificio, sino por Dios mismo y puestas en las mismas sagradas escrituras. Y también el hecho de que Pedro, como fruto de esta visión, entra a comer en casa de un no judío, lo cual hace que judíos creyentes de Jerusalén, a su regreso, lo cuestionan al respecto. Y a lo largo de la historia han existido grandes y pequeños cismas, personas o grupos de personas que se alejan de la iglesia fundada por Cristo. Y se entra en cisma al rechazar la sujeción al Papa, no a un vicario conceptual o mental, sino al vicario concreto de carne y hueso que la iglesia de Cristo nos presenta en cada época como tal. O también se rechaza la autoridad de los pastores unidos al Papa, ya que cisma y herejía no es lo mismo. La herejía es la negación o duda pertinaz de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica. Pero en la práctica suelen venir juntas, ya que suele haber una herejía para justificar la ruptura con la iglesia de Pedro. Es decir, el cisma se da a fin de cuentas porque se rechazan decisiones del Papa sobre la iglesia
o no se está de acuerdo con la doctrina del Papa. Es precisamente el Papa el blanco del rechazo en los cismas, y esto ha sido así a lo largo de la historia de la Iglesia. Por ejemplo, en el siglo III un grupo se opuso al Papa San Calixto I porque no estaban de acuerdo con la suavidad con que el Papa aplicaba la disciplina penitencial. Y además, este Papa fue acusado de hereje. Acusaciones de herejía que en la historia suelen hacer precisamente los cismáticos al Papa. Es decir, el cismático suele afirmar que él está en lo correcto y es el Papa el que está en el error o en la herejía o que no es un Papa auténtico. De aquí luego el surgimiento de los antipapas que han existido en la historia. También el cisma del novacianismo que se opuso al Papa Cornelio porque el Papa prometió el perdón a aquellos que, después de apostatar, se arrepintieran. Luego en el siglo VI, el cisma de Aquilea, y así podemos seguir con pequeños y también con los grandes cismas de la historia de la Iglesia. El cisma, en definitiva, es una división que siempre promoverá el enemigo. Al contrario de las palabras de Cristo que dicen en Juan 17, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Palabra de Dios. Ante Cristo y su vicario, que son signo de contradicción, sigamos el camino de la humildad, pequeñez y obediencia, para que el Espíritu Santo y la gracia de Dios nos permitan ver con claridad y vivir el amor de acuerdo a la voluntad de Dios. No olvidemos que la iglesia está donde está Pedro, como nos lo ha dejado escrito Jesús en el Evangelio, en Mateo 16, versículos 18 y 19, y que estará siempre con Pedro y los unidos a Pedro, como Jesús lo dice en Mateo 28, del 16 al 20. Y así lo ha enseñado la iglesia de siempre. Oremos por el Papa, por cada Papa en la historia que Jesús nos da, el fundamento visible de la iglesia.